Bueno, pues en primer lugar vamos a ver cómo definir la función IS en máxima. Entonces, antes de hacer eso, lo que quiero es que todos utilicemos la misma notación. Entonces, ¿qué necesitamos para definir la función IS? Pues tenemos que definir cuál es la función de demanda agregada del mercado de bienes. Para eso necesitamos la función de consumo, la de inversión, la del gasto público, las exportaciones y las importaciones. Entonces, ¿cómo vamos a definir el consumo? Pues en la función de consumo va a haber una parte que es el consumo autónomo y luego hay una parte que depende de la renta disponible, donde esta C me está marcando la propensión marginal al consumo y la ID es la renta disponible. ¿Cómo definimos normalmente en economía la renta disponible? Pues no es más que la renta, la producción, menos los impuestos, más las transferencias que recibimos del Estado. Entonces, normalmente, o el caso más general, para definir los impuestos, lo que vamos a utilizar es esta función. Una parte que es un impuesto constante y una parte que depende de la renta que tengamos. Donde esta T pequeña, esta T minúscula, lo que me está marcando es la tasa impositiva. La inversión, ¿cómo la vamos a definir? Pues también va a haber una parte que es constante, la inversión autónoma, y hay una parte que me va a depender del tipo de interés. El R está denotando el tipo de interés y esta B lo que me está dando es la sensibilidad que tiene la inversión con respecto del tipo de interés. ¿Cómo definimos el gasto público? El gasto público lo vamos a definir como una constante, un gasto público autónomo. Las exportaciones también las vamos a definir como constantes, unas exportaciones autónomas, y las importaciones también van a tener una parte que es autónoma, las importaciones autónomas, pero también hay una parte que dependen de la renta del país. Y esta M denota la propensión marginal a importar. Una vez que tenemos definidas con estas funciones consumo, inversión, gasto público, exportaciones e importaciones, no tenemos más que calcular cuál es la demanda agregada del mercado de bienes. Entonces, simplemente si vamos sustituyendo las funciones, pues renta disponible es renta menos impuestos, y vamos sustituyendo las expresiones que tenemos, más las transferencias, más la inversión, y una parte que depende del tipo de interés, gasto público, exportaciones e importaciones, lo que tenemos es esta expresión para la demanda agregada. ¿Cómo calculamos el equilibrio? Pues para calcular el equilibrio la forma más fácil es simplemente igualar demanda y producción. Y tras unos cuantos cálculos nos queda la siguiente expresión: 1 menos C, 1 menos T más M. Este sería el multiplicador en el mercado de dinero, en el mercado de bienes, y luego me aparecen unas cuantas variables autónomas, variables constantes. Me aparece el consumo autónomo, me aparecen los impuestos autónomos, las transferencias, la inversión autónoma, el gasto público autónomo, las exportaciones, las importaciones, y luego hay una parte que depende del tipo de interés. Entonces, esto es lo que normalmente en economía se denota como IS. Me aparece el multiplicador, una serie de variables autónomas o variables constantes y luego una parte que depende del tipo de interés. Y esto es lo que se conoce como la función IS. Entonces, una vez que todos vamos a usar la misma notación, podemos irnos al máxima. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir la función IS. ¿Qué va a tener esta función IS? Pues para definir la IS lo que tenemos es que ir poniendo todos los valores que hemos ido poniendo en la explicación anterior. Entonces me aparece el consumo autónomo, la inversión autónoma, el gasto público autónomo, la propensión marginal a consumir, la tasa impositiva, los impuestos fijos, las transferencias, las exportaciones autónomas, las importaciones autónomas, la propensión marginal a importar, la sensibilidad de la inversión al tipo de interés y el tipo de interés. Eso es todo lo que me queda a la derecha de la expresión anterior. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues voy poniendo. Por un lado me aparece
1 entre 1 menos la propensión marginal al consumo, que multiplica a 1 menos t, más la propensión marginal a importar, y todo esto va a multiplicar a la A, y dentro de la A está el consumo autónomo, está la inversión autónoma, está el gasto público autónomo, están las exportaciones autónomas, están las importaciones autónomas con signo negativo, está la propensión marginal a consumir, que multiplica las transferencias, y también está la propensión marginal a consumir en negativo por los impuestos fijos, y por último está la sensibilidad de la inversión con respecto al tipo de interés por el tipo de interés. Cerramos toda la expresión. Si le damos a ejecutar, pues me sale esta expresión. El multiplicador, como lo tenía antes definido, y luego una serie de variables o de valores constantes. Todo esto sería la A, y una parte que depende del tipo de interés. Con esto tendríamos definida cuál es la función IS, la parte derecha de la función IS. Le damos a guardar como, y en vez de en documento máxima vamos a guardarlo como documento XML, y así de esa manera pues podemos luego ver todos los resultados. Modelo ISLM. Guardamos.